Bueno, y vamos ahora a hablar justamente con un especialista de nuestros ríos, del manejo del agua. Es titular de la Administración Provincial del Agua aquí en la provincia del Chaco. Hoy está estudiando mucho, ya está más dedicado a su familia. Hemos hecho infinitas notas con él o numerosas entrevistas. Estamos hablando del señor Hugo Rorman. ¿Cómo le va, Hugo? Buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, un gusto de charlar con ustedes. Bueno, la verdad que nos sorprendimos en estos días, más allá de la sequía y de la escasez de agua en el Paraná, de esta bajante, de la noticia de que se abrieron las compuertas en Brasil y que esto posibilitaba que mejoraría nuestro río. Concretamente, ¿esto es así? ¿Se puede entender como una mejoría? En líneas generales, la bajante que está teniendo el río Paraná tiene un motivo muy claro en la ausencia de lluvias. En todo lo que es la cuenca del Paraná en Brasil, en el Iguazú, incluso acá en el Chaco, en Corrientes, en el sur de Paraguay, las precipitaciones durante marzo y lo que va de abril fueron muy pocas y por lo tanto el río reacciona de esa manera, diciendo yo no llevo agua, voy a llevar menos, y es lo que estamos viendo en la escala con 1 metro en Corrientes, en Barranqueras. Las represas que están a lo largo del río Paraná, de acá de Corrientes hacia arriba, tenemos unas 50 represas, no pueden modificar en demasía el comportamiento del río porque, por un lado, no fabrican agua, o sea, reciben el agua, turbinan, la procesan, genera energía y la largan. Eso hace la mayoría de las represas. En el caso de Itaipú o de Yacyretá, que son las más grandes, las que tienen más volumen de agua almacenado, sí, a lo mejor podrían hacer un esfuerzo. De hecho, hay contactos entre las autoridades hídricas de Argentina y de Brasil y Cancillería de ambos países para tratar de aumentar un poco esa descarga, que lo que significa para la represa es bajar su nivel. Pero como en estos momentos ambos países están de alguna manera paralizados por este efecto de la pandemia, la demanda de energía es muy poca o no hay una exigencia para decir, Yacyretá, larga más agua, turbiná más agua, generá más energía. De hecho, está trabajando, si no me equivoco, con 16 turbinas en vez de 18, porque no necesita erogar más, porque no hay demanda. Y a lo largo de toda la historia, todas las represas hidroeléctricas trabajan para maximizar esa energía. Exacto, si no, Entonces, volviendo a la pregunta original, si podría ayudar, claro que podría ayudar, pero entregar 1.500 metros cúbicos por segundo no va a modificar significativamente el comportamiento del río Paraná desde Puerto Iguazú a Corrientes y hasta Rosario, para modificar los problemas que está habiendo. ¿Cuáles son esos problemas? El más importante económicamente es la dificultad que tienen para salir los buques graneleros desde el Rosario, desde Santa Fe, de Buenos Aires, porque tienen que salir con menos calado, menos cantidad de producción, y por lo tanto ahí hay un impacto económico muy evidente. Por otro lado está el tema de las tomas de agua, que en el caso de Puerto Iguazú, en el caso de Jardín de América, en el mismo caso de Barranqueras con SAMEP, tienen dificultades para tomar todo el agua que quisieran, o esa agua, en el caso de Barranquera, es agua que no es del Paraná, porque no está entrando por el Barranquera y está usando agua del Río Negro, del Río Tragadero, que son de calidad inferior, y por lo tanto tiene que lentificar el proceso de potabilización para seguir asegurando agua potable a la población. Entonces, esos son los problemas que están apareciendo ante esta cuestión. Una apertura de las compuertas
no va a modificar significativamente el comportamiento de la bajante, producto de la ausencia de lluvias. Ingeniero, una pregunta que sin duda la respuesta exigiría profundidad, pero en su análisis, por su experiencia, los incendios que hubo en el Amazonas, todo este desastre ecológico que se produjo hace muy poco tiempo, ¿tiene absoluta incidencia en esto, en la falta de precipitaciones? En líneas generales, de vuelta, eh, todo lo que llueve sobre la cuenca del Paraná, todo lo que llueve en Latinoamérica, en líneas generales, la humedad que se condensa y llueve, el 90% está provisto por la evaporación de los océanos. Y los continentes en su evaporación aportan el otro 10%. Por lo tanto, no es significativo este tema de los incendios en el Amazonas como para incidir en el comportamiento de las lluvias de la gran cuenca del Paraná, del Paraguay, del Bermejo, que tienen su principal abastecedor en la entrada de humedad del océano Atlántico. Por eso tenemos la mayor parte del año viento del noreste que nos entra, y si hay evaporación nos entra humedad, y por lo tanto, ante esa cuestión, yo no puedo afirmar que sea un elemento decisivo. En mi opinión, es un elemento que no tiene peso, y si lo tiene es muy pequeño. Exacto, no es significativo. Para que no se generen las lluvias que no se están dando, ¿no? Claro. Entonces, porque todas las esperanzas que se pusieron y toda la gestión que se realizó desde Cancillería con el gobierno brasileño para la apertura de las represas, que ingrese más agua, se suponía que con eso ya se solucionaba. La solución para esta situación nunca vista, creo que nunca, nosotros por lo menos no hemos sido testigos jamás de una bajante tan impresionante como la que está ahora, es esperar que llueva. Ingeniero, en definitiva, es eso, esperar que caiga agua, no solamente en nuestra región, sino en todo Brasil. Sí, es interesante la pregunta. ¿Qué se espera de lluvia para lo que resta de abril, mayo y junio? Bueno, en líneas generales, los servicios meteorológicos de Argentina y de Brasil coinciden. Para la gran cuenca de aporte del Paraná, especialmente la superior, las perspectivas son de lluvias menores a las normales. O sea, tal cual como se estuvieron dando en marzo y la mitad de abril. Para la cuenca del Iguazú y el Uruguay, pero bueno, para nosotros, en la cuenca del Iguazú hay esperanza de que se den precipitaciones por encima normal de acá a 2 o 3 meses. Si eso se diera, podría haber alguna recuperación en los niveles del río. Pero la perspectiva, teniendo en cuenta que el mayor aportante de agua en el puente General Belgrano es la cuenca brasileña del Paraná, de Itaipú hacia arriba, bueno, la perspectiva, por lo menos para los próximos 2 meses, es que no se va a incrementar, y sí puede ocurrir que siga bajando. Con respecto a lo que comentabas de que nunca hemos visto valores tan bajos, eso es cierto, nosotros no hemos visto valores tan bajos. Exactamente. Cuando se comenzó a medir en la escala de corriente en el año 1904, un año antes que llegue la gran creciente del año 1905, hasta el año 1970, que es cuando se empiezan a construir las grandes represas, hubo muchas veces que el río Paraná en la escala de corriente bajó del metro, incluso del 0 metro. En octubre de 1944, los registros están, se midió 82 centímetros por debajo del 0, o sea, 1,80 m menos que lo que tiene hoy. Entonces ahí se muestra también el efecto regulador que están generando estas represas, generando energía y largando un caudal de base que permite que el río no descienda tanto como si no estuvieran. De hecho, las cataratas del Iguazú, si no estarían las 5 o 6 represas importantes que tiene Brasil sobre esa cuenca, hoy estarían secas.
ese mínimo caudal que está pasando 300, 400 metros cúbicos por segundo, cuando debería pasar 1500, se responde por la turbinación que hace 1 o 2 represas durante 5 o 6 horas, y ese es el caudal que están largando, que aparentemente han acordado que se levante, pero no modifica las condiciones de toma que tiene Puerto Iguazú para decir, bueno, ahora sí puedo tomar agua. No, tiene que tener una bomba extra que la pusieron más adentro y con eso se están arreglando. Ingeniero, usted había dicho que una de las principales consecuencias de esta bajante es ese impacto económico de la falta de actividad que tienen los puertos de Rosario y demás. Pero en torno a la... en este caso, el tema de otra de las consecuencias sería que no lo estamos sintiendo por la nula actividad que hay por la pandemia, y que es que las represas no deben estar funcionando por la falta de agua como tendrían que funcionar, con la energía que tendrían que tener, ¿sí? ¿Es así? Eso es así, eso es así. Si la actividad, especialmente de Brasil y también de Argentina, estaría en plena actividad, en pleno desarrollo, pidiendo energía por todos lados, las hidroeléctricas a corto plazo de tiempo, de acá a 2, 3, 4 meses, estarían en graves problemas, en una situación crítica de decidir producir menos para mantener un cierto nivel, porque las turbinas requieren a su vez un salto para poder generar esa energía, o directamente decir, bueno, yo desciendo y cuando se me quede sin salto, sin caudal, empiezo a producir menos. Bueno, esa situación se podría dar en el caso que la actividad de ambos países sea mayor, o sea, máxima o con mucho calor. Tendríamos cortes de suministro eléctrico continuo, digamos, ¿no? Si fuera la actividad normal. Algo parecido a lo que está haciendo SAMEP, está entregando menos agua porque demora más tiempo en potabilizar, tiene que asegurar, y muy bien, tiene que asegurar el agua potable, y por lo tanto está entregando menos agua. Bueno, algo parecido deberían hacer la represa en ese hipotético caso. Muy bien. Le agradecemos, ingeniero, por esta clase de administración del agua que nos dio. Le mandamos un abrazo especial y nos alegra verlo muy bien y muy activo en las redes. Siempre lo estamos siguiendo porque esto es para entendidos, y por ahí hay mucha gente que toca de oído, y por eso queríamos tener su visión, más allá, por supuesto, de su profesionalismo, por la experiencia que tiene aquí como conocedor de toda esta parte del norte argentino. Muchísimas gracias, ingeniero. Un gran abrazo. Buenas noches. A ustedes, que sigan bien. Gracias, muy amable. Clarito, Clarito. Como profesor. Es profesor. Correcto, es una clase muy didáctica porque le digo que es una de las notas más leídas en Diario 21. Hay una gran preocupación, pero hay poca gente que se explaya, porque por ahí la gente decía, no, abren las compuertas de Brasil y el tema ya está solucionado. Pero era lo que pensaba. Era lo que pensaba la gente. Y fíjese usted que es un 10% solamente, no es significativo el porcentaje de agua que nos llega. Pero Marcelo, es decir, el gobierno a través de la Cancillería y la gente que trabaja en Cancillería tenía la convicción de que abriendo las compuertas se solucionaba, y no es así. No, no es significativo. El 90% tiene que ver con la humedad que viene del océano. Bueno, continuamos nosotros en Noticiero 9.